Arturo, con mi agradecimiento. Un fuerte abrazo, José Mari. Arturo, eres como el hado madrino de todos nuestros sueños bonitos. ¡Mua, mua, mua! La propina la pongo yo. Pulso económico que, como es tradicional, pues arrancamos mirando qué tal le ha ido al IBEX 35. Hoy cierra con pequeñas pérdidas, 0,88% abajo. El índice general pierde los 10.900 puntos, se queda en 10.816, con algunos valores que, bueno, pues la verdad es que han aprovechado la sesión. El único caso es Celnex, 3,39 arriba, y luego hay algunos con alzas pero menores. Colonial 1,86 arriba, Endesa 1,68 arriba. Y en el lado del rojo, en el lado donde preponderan los vendedores, Indra 3,16 abajo, Sabadell 3,13 abajo y en tercer lugar el grupo hotelero Meliá se deja en la sesión 2,04. Y a continuación les vamos a adelantar algunos de los argumentos que van a ser los más relevantes de nuestra tertulia. La tertulia de análisis económico, la que mantenemos cada tarde con los mejores expertos para que ustedes no se pierdan detalle. Bueno, y en nuestra tertulia de análisis económico hoy tenemos que hablar de las últimas manías del Banco Central Europeo para abstenerse de rebajar los tipos de interés. La escalada del petróleo. Dicen que con un Brent a $90 a lo mejor esto era arriesgado, es arriesgado y como que parece que por ahí pueden venir las últimas reticencias a bajar tipos. Y hay que contar también que el anuncio de una bajada de tipos es la causa central de que la subasta de letras del Tesoro hoy se han subastado 5.231 millones de deuda a corto plazo. Las letras a 12 meses están rindiendo un 3,43 y los títulos a 6 meses un 3,62%. Bien, y a continuación les presentamos a nuestros invitados hoy. Don Joaquín Robles, analista de XTB. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y don José Luis Fernández, jefe de análisis y estudios del sindicato USO. Muy buenas tardes. Hola, Bienvenido, buenas tardes. Gracias. Luis. Muy bien, encantado. Vamos a empezar con la sesión del IBEX, que está un pelín atascado, pero hemos perdido los 10.900 y quién sabe hacia dónde nos encaminamos. Pues probablemente la brújula la tengamos mañana con los datos del IPC norteamericano, y eso puede ser un gran condicionante. Joaquín. Efectivamente, tercera sesión consecutiva que el IBEX 35 cae, se aleja de esos máximos anuales por encima de los 11.000 puntos y quizá los inversores buscando nuevos catalizadores. Uno de ellos podría ser, como bien dices, el dato de inflación de mañana en Estados Unidos, que se espera que siga por encima del 3%, todavía lejos de ese objetivo del 2%, y por eso se está produciendo ese enfriamiento sobre la posibilidad de que la Reserva Federal pueda bajar los tipos de interés a junio, pueda incluso retrasarse a julio o septiembre, pero también de cara al jueves, que hay decisión de tipos en Europa y aunque no se esperan cambios, sí que parece más cercano el primer recorte de tipos después, sobre todo, de conocer el dato de 2,4% de marzo de inflación de la semana pasada. Don José Luis. Bueno, hemos perdido ese índice, es decir, yo creo que estamos en una situación de varias bajadas y en una situación bueno, vamos a ver cómo evolucionan los mercados, en el sentido, aunque sea una cosa muy obvia, ¿no? Es decir, la inflación en Estados Unidos está bajando a un ritmo menor del que se esperaba, el empleo, sin embargo, por contra va bien, el otro día también salía el dato de empleo y están casi en niveles récord, vamos, o de paro, como queramos, ¿no? Estamos en la tasa de paro está en torno al 3,8, que nos parece que es una cosa, bueno, ya no digo yo lo que quisiéramos por aquí, pero bueno, esos son los niveles, es decir, el empleo tira, la economía está tirando y eso puede hacer que de alguna manera se anticipe un poquito, pero no parece. Es decir, yo creo que la Reserva Federal está preocupada precisamente porque no acaba de controlar la inflación o sobre todo el descenso de la inflación que tenía previsto a ese ritmo. Obviamente el Banco Central Europeo va a estar mirando con el retrovisor lo que se hace al otro lado del charco coloquialmente y hasta que la Reserva Federal no mueva ficha, aquí no se va a mover. ¿Les vale como excusa este aumento inesperado, esta escalada del precio petrolero para demorar, si acaso un mes más o varios meses más, la decisión de empezar, aunque sea poco, a bajar los tipos, desescalar tipos en Europa?
Yo creo que van a esperar a ver cómo evolucionan los datos y si llegamos al mes de junio con un IPC general del 2%, sí va a haber bajada de tipos en el mes de junio. Es verdad que en la última reunión Lagarde estuvo muy preocupada por el crecimiento de los beneficios y también de los salarios. Probablemente vuelva a incidir en ese tema porque todavía no se conoce el crecimiento de los salarios del primer trimestre y pueda incluir la subida de los precios energéticos, que realmente es lo que ha traído de cabeza y lo que ha generado las mayores presiones de inflación durante los primeros compases, ¿no? Sobre todo de 2022. Pero bueno, sigo confiando en que si la inflación se dirige a ese objetivo del 2%, probablemente veamos ese primer recorte en junio. Vaya por delante que por primera vez el Banco Central Europeo ha reconocido que se pasaron dándole a freno de mano y subiendo los tipos de esa manera tan rápida y en aquellos tiempos. Bueno, es que también la escalada que hubo de la inflación fue muy rápida y galopante, ¿no? Es decir, fue muy corto plazo de tiempo. Yo no voy a defender las posiciones del Banco Central Europeo, que ya se defienden solitos y a veces no es fácil de defenderlas, pero en este caso yo creo que lo que está claro es que la causa de la inflación fundamentalmente de estos últimos meses o de este último semestre ha sido fundamentalmente debido a los precios energéticos y no tanto al tema salarial, que los salarios lo que han hecho ha sido más o menos acompasarse, ni siquiera llegando a los propios índices que refirió la inflación. Por tanto, me parece que sí que están mirando porque esa cuestión del precio del crudo sí que repercute directamente en los costes energéticos y eso tiene que ver mucho con un encarecimiento de los precios al consumidor. Me parece que es una referencia buena. Si efectivamente nos acercamos a ese 2%, que es el objetivo mágico que nunca se ha alcanzado, bueno, pues del Banco Central Europeo seguramente no les quedará más remedio que bajar tipos y empezar a inyectar dinero en la economía, ¿no? Lo que es importante es que ese dinero llegue a las economías reales y no se quede solamente en la gran superficie, ¿no? En la gran superficie, quiero decir, del armatoste, por llamarlo coloquialmente económico, y al final descienda en forma de crédito, en forma de liquidez en los hogares y eso haga que la economía real funcione, ¿no? Que falta nos hace. Entramos en el terreno predictorio con su permiso. Los americanos no tienen problemas con la energía, están exportando más que nunca, están encantados. Ahora tienen un problema con los precios alimentarios que continúan subiendo y la pregunta es, ¿creen ustedes que se va a ampliar la brecha de la inflación con Europa? Esto es, que van a continuar los americanos con una inflación superior a la prevista y que eso les va a demorar en la decisión de bajar tipos. Pues esa es la gran amenaza. De hecho, empezamos el año estimando hasta 6 recortes de 25 puntos básicos y en las últimas sesiones lo que se está hablando es de tan solo 2 recortes para este año. Aquí hay varios factores, lo vimos la semana pasada. La producción industrial volvió a zona de expansión que llevaba muchísimos meses en contracción. Luego también el consumo, salieron datos muy sólidos. El desempleo, como bien ha dicho José Luis, 3,8% tasa de desempleo, crecimiento de los salarios un 4,1%. Es que es muy difícil llegar al objetivo del 2% con estos datos y es lo que empiezan a temer los inversores. Oye, que el mercado norteamericano en gran parte ha subido un 30% desde octubre, descontando que se van a bajar los tipos de interés, que va a haber mayor estímulo, que las empresas se van a financiar a unos tipos más baratos y si esto no ocurre, podemos empezar a ver una mayor volatilidad o un mayor nerviosismo por parte de los inversores. Mañana yo creo que el dato va a ser importante. Si cumple expectativas, se puede mantener ese optimismo de los mercados, pero como empiece a repuntar más de la cuenta, sí que puede empezar a generar caídas en las bolsas. Bueno, más allá de que los precios energéticos, efectivamente, a Estados Unidos le va muy bien y ya dijo que suministraba de gas a toda Europa si hacía falta, es decir, que en ese sentido, no le está yendo mal desde el punto de vista de lo que ha sido el conflicto o la guerra, ¿no?, de Rusia en Ucrania. Y me parece que la situación de los precios alimentarios o otros tipos de productos de primera necesidad sí que están siendo o pueden encarecer y son los que están contribuyendo precisamente a que la inflación no baje al ritmo que debería de bajar, ¿no? Y que por tanto los precios se estén manteniendo. Bueno, eso es un hándicap. Lo que está claro es que la economía americana es, digamos, ahora mismo es un gigante con pies de barro, ¿no? Y hay que ver si realmente al llegar al verano esos pies se aguantan o por el contrario empiezan a resquebrajarse porque haya un exceso de liquidez, incluso, fíjate, en el mercado, ¿no? Pues sí. Bueno, vamos a los territorios económicos españoles, sui generis, y que al final van a hacer que hablemos de las cosas como si no tuvieran importancia. Miren, hoy hemos sabido que Sánchez ofreció sillas en algunos consejos del IBEX a sus socios de legislatura.
a cambio de esa investidura. Bueno, ahora ya no tenemos presupuestos para este año y ha dado el traste con una parte de ese plan que incluía pues, un fortalecimiento de las cuentas del SEPI, a través de las cuales planeaban más operaciones de participación relevante del Gobierno en empresas estratégicas, lo mismo que ha pasado en Telefónica, pero reproducido en unas cuantas más. Bueno, ese desembarco, es que la SEPI, bueno, inicialmente no está prevista para este tipo de operaciones, digo, más allá, y por tanto cuando el Gobierno se empeña en entrar en Telefónica a través de la SEPI, lo primero que uno que hace son cuentas, ¿no? Dices, oiga, si el activo de la SEPI son 2.000 millones y hacen falta a usted 2.000 millones para entrar en Telefónica y conseguir ese 9-10% que quiere para superar los saudíes, ¿de dónde saca usted el dinero, no? Es decir, esto no sale, se acabó de descapitalizar el otro. Como tampoco puedes descapitalizar, tienes que buscar una inyección de dinero desde otro lado. ¿De dónde? De presupuestos. Ah, pero es que no hay presupuestos. Entonces, ¿de dónde lo sacamos? Este dinero está saliendo fundamentalmente de las transferencias corrientes que habría que hacer a las comunidades autónomas. Y por tanto algunas se van a enfadar, porque el dinero no va a llegar, porque el dinero no da para tanto, por mucho que le queremos dar a la maquinita. Este es el tema de fondo, ¿no? Ya, pero esto tiene un aire de bazar mal organizado. ¿Cómo que se negocia el acuerdo de investidura sobre la base de que te podré colocar a 4 de los tuyos PNV o a 2 de los tuyos Esquerra Republicana? ¿Esto qué es? Sí, además lo que denota también es una falta de planificación. Al final, si dices públicamente que quieres hacerte con una participación del 10% de Telefónica es porque previamente has definido una estrategia de cómo lo vas a hacer. Es verdad que estás poco a poco incrementando esa posición, pero apenas llega al 3% y todavía no está clara, ¿no?, las vías de cómo lo va a lograr. Bueno, salvo, perdón un segundo, digo, salvo que lo hagas por una vía indirecta también. Por ejemplo, Criteria ha incrementado ligeramente su participación. Ahora hablaremos de ello. Lo digo porque es que el Gobierno también es parte de Criteria a través de Caixa. Ya, pero no digo parece, que al final, no sé. es decir, a lo tonto, vamos a ver si hace como los saudíes, que no nos enteramos y llegaron al 10% sin prácticamente enterarnos. En derivados no pondría yo la mano al fuego, me da la sensación que ya han comprado por lo menos tanto como declaran. Bueno, antes que eso, antes de llegar a eso, ya ha habido subasta de letras del Tesoro que vendría a demostrar que, hombre, las rentabilidades han tocado techo y empiezan a bajar. Poco, pero empiezan a bajar. Hoy se han subastado 5.231 millones de euros y las letras a 12 meses han cerrado a un 3,43, mientras que los títulos a 6 están en un 3,62, levemente por debajo. Pero bueno, eso significa que hemos llegado al techo de la rentabilidad en la deuda y letras. Sí, poniendo un poco en contraste, ¿no?, con Estados Unidos. Hemos visto, de hecho, en las últimas sesiones como poco a poco se va reduciendo la rentabilidad aquí en Europa, porque ya se empieza a descontar la posibilidad de que el Banco Central Europeo recorte 25 puntos básicos en junio, y en Estados Unidos nuevo repunte. El bono a 10 años por encima del 4,5%, nivel psicológico, prueba de que allí se está produciendo lo contrario, un enfriamiento. Y luego lo que hemos visto en esta subasta es que los minoristas vuelven a tener una participación destacada. Aquí ya se está juntando los que quieren una buena rentabilidad, que es un 3,5%, y todas las renovaciones de las letras del año pasado. Y aquí yo creo que muchos minoristas tienen que empezar a tener en cuenta que estas rentabilidades puede que se acaben, que veamos 2-3 recortes de tipos en lo que queda de año y ya a finales del año de este año o el siguiente las rentabilidades sean menores al 3%. Por eso cabe la pena valorar si es un dinero que no se necesita ampliar plazos, y en vez de tener esa visión tan cortoplacista de letras a 6 meses, a 9 meses, a 12 meses, ¿por qué no ampliarlo, ¿no?, un poco más? Bueno, lo que pasa es que la gente está acudiendo a estas subastas, acogiendo los bonos a 6 meses y a 3 meses, precisamente porque están dando un interés más alto que el de largo plazo, ¿no? Y con lo cual dices, oiga, esto es el mundo al revés, porque teóricamente siempre se ha primado más las imposiciones a largo plazo que las de a corto. ¿Cuál es el problema? Es decir, que como todo el mundo sospecha que por una bajada de tipos vamos a poner la situación a corto, pues para, si al final tengo que salir corriendo, salgo corriendo con menos o estoy menos pillado que si hago una inversión a más largo plazo, ¿no? Lo que está claro es que ahora mismo estamos prácticamente un punto por debajo de lo que es el bono americano, es decir, que está en ese entorno del 4,5, 4,4, en ese sentido, ¿no? Dice, bueno, y todo lo que sea rentabilidades por encima del IPC, que aunque haya tenido una ligera subida, estamos en el entorno del 3,2, es decir, todo lo que sea superar eso es tener un beneficio. Todo lo que sea hacer inversiones por debajo de la subida de los precios o por encima o por debajo del IPC, y lo que estás haciendo de alguna manera es deteriorar tu capital, ¿no? Bueno, pues
Eso para un minorista de momento no le viene mal, ¿no? Bueno, claro, porque en general salen de una remuneración del 0% en la banca, a depósitos a plazo, Claro. que antes eran a plazo, ahora da igual. Bueno, cómo les es llamen que a los depósitos. recuerden que hace no tanto, hace menos de un año, es decir, lo que hacía el gobierno era ganar dinero con la emisión de bonos, ¿no? Porque estaban con intereses negativos, ¿no? Es decir, con lo cual la cosa ha cambiado mucho, ¿eh? Bueno, don José Luis, vamos a Criteria. Como usted sugería antes, Criteria es el brazo inversor del grupo CaixaBank. Y Criteria ha decidido doblar su participación en Telefónica, dejarla en torno al 5%, en plena escalada, por un lado, de la SEPI y de la Saudí STC. ¿Cómo ven ustedes esa condición de primer accionista en Telefónica y cuál es la estrategia que persigue Criteria? Bueno, la verdad que no se ha dicho mucho de esta nueva participación, pero es verdad que ya se convierte, si tenemos en cuenta Criteria, que es la Fundación Caixa, y Caixa en el mayor accionista con el 7,5%. Y como bien decía José Luis, el Gobierno tiene un 17% a través del FROB de Caixa. Entonces, bueno, veremos si de verdad es, como dijo el presidente de Criteria, que es para tener un accionariado más estable o también para cumplir un poco con los requerimientos del Gobierno, que a lo mejor no puede llegar a ese porcentaje o quiere tener cierta presencia en el Consejo y lo puede hacer a través de otras alternativas. Bueno, sobre todo lo que yo creo que el Gobierno puede utilizar esto precisamente para conseguir ese sillón que está tanto deseando. Es decir, porque el objetivo del Gobierno es tener ese sillón. Cuando usted comentaba ese reparto de sillones en algunas participadas, claramente aquí hay un sillón. Es decir, que incluso ya se ha hablado de alguna persona, de algún candidato o candidata para ocuparlo, ¿no? De algunos exministros que relacionados con el ámbito industrial para poder coger ese sillón. Bueno, con lo cual el tema de fondo es que además este Gobierno no tiene ningún complejo en colocar amiguetes en puestos claves, ¿no?, de la economía española, digo ya, en empresas públicas, semipúblicas o empresas participadas, y además ese empeño en conseguir desarrollo. Es que a mí lo que me suena esto, que yo soy un poco más mayor que ustedes, cuando yo era pequeñito, ¿no? Entonces, fijaros si hace ya tiempo, esto del Instituto Nacional de Industria, ¿no?, el INI, donde agrupaba, en términos de la propia dictadura, las grandes empresas industriales de este país que estaban ahí y estaban dirigidas por el Gobierno de turno, ¿no?, en este caso por el denostado franquismo, y que efectivamente seguramente no lo tengamos en ninguna consideración. Pero oiga, estos tintes totalitarios se entienden a reproducir, y entonces querer convertir la SEPI en un nuevo Instituto Nacional de Industria y controlar las grandes industrias españolas me parece que es un tema de una intervención bastante descarada por parte del Gobierno si se llegase a materializar. Bueno, hablemos de algunos nombres propios en el mercado. Por ejemplo, Sabadell. Sabadell lleva una trayectoria de subidas. Había amasado ya un 40% de ganancias en lo que llevamos de año. Hoy ha perdido algo de fuelle, 3,13 abajo, pero en cualquier caso, ¿cómo ven el recorrido del Sabadell? Bueno, la verdad que en lo que llevamos de año es la segunda compañía que más sube, ¿no?, por detrás de Robi, me parece que está ahora, ¿no?, el podio Robi, Sabadell y Indra. Bueno, la verdad que no nos explicamos tampoco los motivos. Es verdad que toda la banca se está beneficiando del aumento de los tipos del margen de intereses, además con la perspectiva de que los recortes vayan a ser más tarde y quizá más lentos de lo que se esperaba, por lo que van a aprovechar este entorno durante más tiempo. De hecho, este primer semestre se espera que puedan incluso superar los beneficios que obtuvieron el año pasado, que ya fueron récord, en el caso también de Sabadell. Pero bueno, ¿por qué Sabadell está comportándose mejor que el resto de compañías, ¿no?, que es lo que hemos estado tratando de ver? Bueno, pues quizás porque venía de un punto mucho más bajo, ¿no?, antes de que empezara esta fuerte subida de los tipos de interés. Recordar que cotizaba prácticamente a 35 céntimos, que estuvo a punto, ¿no?, de unirse a BBVA por muy poco, y que en ese momento pues había muchas más dudas de la compañía. Pues a lo mejor quizá por eso ha subido mucho más durante estos próximos meses. Sí, realmente ha tenido unas subidas bastante potentes, y ahora el que baje pues seguramente es consecuencia de un efecto rebote, ¿no? Es decir, también cuando subes mucho, después algo lógico es que caigas, ¿no? Seguramente porque hay gente que quiere de alguna manera consolidar esa posición o simplemente deshacerse de ellas pues para hacer otro tipo de historias. Aquí hay gente que en la bolsa, como lógicamente se dice, se juega, ¿no? Y se juega comprando y vendiendo, ¿no? Cuando una posición está muy alta, pues tiende a minorar precisamente porque hay gente que quiere recoger beneficios. Entonces yo creo que eso la pasó, no olvidemos, a mí me parece que el Santander es como el Sabadell es como una especie de perita en dulce que está por detrás de las grandes corporaciones bancarias, ¿no? Está ahí como en una tercera, cuarta, quinta posición, está ahí de alguna manera detrás de los grandes, ¿no? Y mucho grande interesado seguramente con darle un bocado, ¿no? Que eso estuvo a punto de pasar, como comentaba Joaquín, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la entidad no le va mal.
y seguramente porque tienen muy focalizado también su negocio en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Repsol está en máximos, bate sus propios récords y algunos expertos creen que todavía tiene recorrido. ¿Cómo lo veis? Bueno, todavía tiene recorrido porque es que han cambiado prácticamente en 2 semanas esas expectativas que había en el mercado del petróleo. Estábamos hablando de que parecía estable en ese entorno de los 80, 85 dólares y que incluso la presión iba a ser a la baja, porque lo que se hablaba es que a medida que avanzara el año se podía hacer más grande, ¿no? Ese déficit, ese superávit en el mercado del petróleo, y los precios podrían empezar a bajar. Y lo que ha cambiado realmente en las últimas semanas es que continúan los recortes de la OPEP, que son de 2 millones diarios. Ya han dicho que este trimestre, segundo trimestre del año, los van a mantener, probablemente lo que resta del año. Y lo que ha cambiado son las perspectivas de demanda. Ha mejorado un poco la situación de China, ha habido conflictos geopolíticos, que si Irán entraba o no entraba, que produce prácticamente 5 o 6 millones de barriles diarios, y luego también pues esa perspectiva de que los recortes de tipos, aunque lleguen tarde, van a servir para estimular la economía. Y también han cambiado ciertos organismos. La OPEP mantenía siempre que la demanda iba a crecer al final del año. Otras agencias, como la Internacional de la Energía norteamericana, no era así, y ya está empezando a cambiar en ese aspecto, y yo creo que los inversores empiezan a ver un petróleo 95 y por lo tanto Repsol, las petroleras... No, es verdad, es decir, la perspectiva ha sido una subida, yo diría casi, no digo relámpago, pero muy rápida, ¿no? Es decir, hemos pasado de los 80 a los 90 y con perspectiva de llegar a esos 95, cosa que yo creo que no nos viene bien a las economías domésticas, sobre todo a la española, por nuestra alta dependencia energética, ¿no? Pero esta es la cuestión de fondo, es decir, China parece que repunta la producción industrial y por tanto va a ser un cliente potencial, y luego que la OPEP está teniendo una política más restrictiva, ¿no? No olvidemos también que ahí tiene un juego con este famoso tema de la OPEP Plus, donde Rusia también juega, y Rusia es un productor importante, ¿no? Y toda esta situación de conflicto que estamos viviendo, esta guerra, ¿no? El estrecho de Hormuz, claro, clave decir, para el transporte petrolero. Es decir, que hay situaciones ahí muy complejas, ¿no? Por tanto, decir, bueno, yo creo que el petróleo tiene pinta de seguir subiendo, Repsol va a subir, y luego no olvidemos también el cambio de la compañía referente a esa apuesta por los combustibles, vamos a llamarles renovables, para que todo el mundo nos entienda que fundamentalmente son combustibles que no van a ser derivados formalmente del petróleo, de combustible fósil, no tiene que ver más con el hidrógeno y tiene que ver con el etanol, y por tanto con el etanol verde. Es decir, y eso es una apuesta para seguir manteniendo los motores de combustión. Yo creo que hay que estar mirando a Alemania. Si Alemania apuesta por mantener los motores de combustión, esto va a hacer que estas compañías repunten y todavía más. Bueno, hablemos de unos que están pensando salir a bolsa. La compañía familiar de perfumería Puig saldrán a bolsa con un payout del 40% y buscan levantar unos 3.000 millones de euros. Han incorporado al Consejo a Dan Causa, la de Bankinter, y han dejado fuera del Consejo algunos de la saga familiar. ¿Cómo lo veis? Pues tiene muy buena pinta esta salida a bolsa, que podría materializarse incluso durante el mes de mayo. El dividendo sí que podríamos pensar que también es para atraer, ¿no?, a muchos inversores, pero es verdad que luego, comparándolo con la media del sector, es muy similar. Louis Vuitton destina alrededor del 40% de sus beneficios al dividendo, en el caso de Inditex es incluso un 60%, por lo que bueno, está en la línea. Y luego también nos ha gustado mucho el movimiento. Esta empresa está controlada por la familia fundadora, eso da mucha estabilidad a este tipo de compañías, pero a la hora de salir a bolsa lo que dices, oye, yo voy a quitar exposición del Consejo de la Familia para demostrar que, oye, que queremos también otro tipo de opiniones, y voy a poner a ciertos expertos. Y yo creo que eso también puede ser muy bien recibido por el mercado en el futuro. Es la manera de hacerlo después de un caso, no digo que se puedan parecer en nada, pero el caso Grifols, ¿no?, en la memoria reciente. Sí, sí, por eso, decir, iba a comentarlo, decía, a mí me parece que sacar aparte de la familia, de ahí viene muy bien, meter otra gente de fuera, eso puede prestigiar y puede dar otras iniciativas, y sobre todo que no haga una dependencia, digamos, de la cosa familiar, sino que eso proyecta una situación de más casi internacionalización de la compañía, ¿no? Es decir, que me parece que eso ayuda. Bueno, tenía previsto para usted, don José Luis, un tema que no podemos abordar a fondo, pero es que el Gobierno reta al Partido Popular a que expliquen dónde ven ellos paro escondido en eso de los fijos discontinuos. Si hace falta ya le brindamos a usted como experto para que vaya y en un ratito se lo explica. Si quieren que me pregunten, que yo se lo explico, sino que miren los informes que publicamos periódicamente todos los meses. En esta materia, al respecto, ¿no?, puede decir usted como aquel Jordi Sevilla que se ofrecía en unas tardes a enseñar economía a José Luis Rodríguez Zapatero. Qué malo es tener memoria, ¿eh? Me estaba acordando antes de quién es uno de los que proponen para sentarse en la sillita telefónica.
Miguel Sebastián, el que regalaba bombillas chinas para bajar, decía, bombillas LED chinas, que algunas de ellas llegaron pero no funcionaron. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos por vuestra participación y vuestras opiniones y a ustedes por la confianza en el programa desde sus hogares. Para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad arrancamos aquí la redacción abierta.